los años 70 ya había la experiencia de la Copetarrazú, Copetarrazú y Copedota. Y entonces ahí comenzó, yo trabajaba en Copetarrazú. Y entonces ahí teníamos, siempre digamos, el empleado necesita que le den un crédito. Entonces, digamos, no era fácil, digamos, hablemos del caso de Copetarrazú, que se le diera ahí el crédito y que se fuera pagando, reteniendo del sueldo. Y entonces ahí pensamos y hacer un ahorro entre gente del beneficio de los departamentos comerciales, que en ese tiempo era solo abajo, ¿no? Y entonces se iba reteniendo, bueno, 5 colones por cada paga de semanal. Y ya después, entonces ya se tomó en cuenta que a la escuela, digamos, a salud, que es la caja de seguro, y por ahí se fue conversando para hacerles, digamos, la idea, ¿verdad? Y entonces ahí ya vino el apoyo bueno, cuando ya estaba, bueno, Elías y Misael, vamos, que después entonces ya ahí comenzó, que estaba ya la Cope Santos, y por ahí se comenzó a pasar los mensajes y a conversar para darle la formación. Había un señor que estaba, Dagoberto Carvajal, se llamaba, era el gerente de la sucursal del banco. Y el papá de él era ya un señor, tal vez más mayor que yo. Entonces él nos decía que hiciéramos una cooperativa para los pobres. Decía. El gerente estuvo Arturo Maña, inicialmente. Sí, Elías estuvo también ahí en algunos, pero que era, digamos, de momento ahí haciéndole frente. La cooperativa después le compró a la iglesia, a la curia metropolitana, a la curia de Pérez Celedón, entonces le compró esa propiedad, que eso era ahí donde está actualmente, y después ya está el salón que es de la iglesia. Eso era, y hacia allá que hay una pizzería, algo así, también eso fue de la iglesia. Entonces eso lo creo que la misma compañía San Marcos le vendió para la hamburguesa ahí. Y después el salón ese que es de la iglesia. Eso se lo compró y era un salón un salón ya antiguo, que tenía la iglesia ahí para las actividades entonces lo compró, yo no recuerdo así cuánto. No, pero en ese tiempo solo un cajero. Sí, un cajero, no era ya hoy día es distinto, pero en el tiempo era un cajero nada más ahí. Tal vez hay un momento ahí dependiendo de épocas ahí de crecimiento de la cooperativa, pero no es, digamos, el momento hoy es ya los cajeros, muy distinto el número de empleados que están. Después ya un contador, ese si era necesario, y después bueno, la gerencia, secretaria. Entonces en ese sentido, bueno, y ahí fue creciendo ahí se vio la necesidad de que la cooperativa estaba a nivel de Los Santos, y entonces de por qué no tener una oficina en San Pablo y otra en Dota. Y entonces pues, algunas veces visitábamos la de Dota, San Pablo, y eran 1 o 2 empleados ahí en ese momento, para arrancar. Por ahí entre 78, 80, por ahí. Decir, bueno, solo la oficina acá en San Marcos, y después cómo expandir, extenderse a Dota y a San Pablo. Definitivamente era una necesidad, y era una necesidad porque era una habilidad económica, por digamos, las mismas competencias, y también la gente que podía moverse en su mismo pueblo. Entonces no tenían que venir hasta acá, y no darle esa facilidad después con el estudio económico.
cuánto podría ser rentable y cuánto sería más atractivo para asociar más gente. Y ahí eso fue una buena visión, por considerando ese de no centrarse en un solo lugar y dar oportunidad. Sí, digamos gente de pulperías o de bares o los taxistas se les financiaba. Digamos, la compra del vehículo tal vez valía 12 millones, ahí ya en esos momentos, ahí ya se hablaba, bueno, recuerdo eso ahí, entonces taxistas, camioneros, después vivienda y en algunos casos de ahí para pago de finca. Entonces ahí en un momento ahí que ya se entró el movimiento aquí, la economía movida por el café, entonces ya había que darle, digamos, para el financiamiento de abonada, la asistencia y para comer, ¿verdad? Totalmente. Entonces eso es lo que ya ahí se fue manejando. Era absurdo no entrar en financiar al cafetalero, que hay el movimiento de la economía. Sí, ya, todavía estaba yo en Copetarazú. Y entonces después me fui para Copeleco, después me fui a una transnacional y entonces ahí valoraba uno lo que es el cooperativismo y transnacional. Entonces, digamos, siempre hay críticas, entonces, bueno, ¿por qué traicionó usted a las cooperativas? No, sino era aprender. ¿Por qué uno se iba a una transnacional? ¿Qué hacía una transnacional? Es una diferencia muy grande. Y entonces, ¿qué era ese sentido de pertenencia del cooperativismo? Entonces era necesario conocer una transnacional. Y hay necesidades de trabajo también y la paga. Yo considero que a través del tiempo la credibilidad de la gente ya en el movimiento cooperativo, más que todo en la zona de Los Santos, tal vez entre los 80, 90, ahí para acá. Entonces, porque ya conociendo fortalezas, las debilidades, riesgos que se han superado en esos momentos. Y después, de acuerdo a la economía nacional, en los precios bajos del café, por ejemplo, siempre habrá el productor, siempre el crédito es necesario. Yo pienso que yo tengo uso de razón, de chiquillo, yo veía a mi mamá, siempre se necesitan, y yo veía a mis tíos, siempre se van necesitando, algunos se van superando y salen, y bueno, ya no tengo que buscar plata, pero es un porcentaje muy poco, entonces siempre han habido esos altibajos, y después el éxito es decir, bueno, que gente dice, bueno, no, gracias a la cooperativa, yo pagué, gracias a la cooperativa yo puedo llegar con toda confianza, hago la solitud y me dan y hago la asistencia general, y ahí en esa asistencia va para comer. También. Y es un medio que si no lo hubiéramos tenido, dependeríamos de las transnacionales. Ya le digo, la experiencia mía con las transnacionales, a mí alguna gente del mismo cooperativismo me criticaba, que yo me hice en el movimiento cooperativo, y yo le digo una anécdota allí, yo trabajé con Alemán, que era el presidente de la empresa. Entonces una vez llegó y me dice, vamos a almorzar me necesito ir a almorzar con usted, pero tenemos que hablar. Y ya me dice, vea, es que, dice, a usted lo denunciaron en la misma empresa y que usted, digamos, usted no tiene el convencimiento de la empresa donde usted está trabajando. Y entonces la auditoría que llegaba ahí, la era por ahí, bueno, ya, sinceramente, yo decía el movimiento donde venía yo. Y entonces él me dice, ¿es cierto eso? Y le digo, sí, yo le digo, mire, mantengan las cooperativas de ahorro y crédito y el movimiento cooperativo, y también pues ustedes negocian. Entonces su esposa entregan, participa, su esposa la asocia en la Copa San Marcos. Y entonces ya me dice, no, dice, usted tiene razón, usted sigue trabajando conmigo. Y me dice, no se enoje con nadie, ni el que lo quemó,
Dice, ¿por qué no se notaba de una cadena que usted no sabe de quién va a necesitar en el tiempo o van a necesitar de usted? Esa es la vida. Me dio una lección, ¿verdad? El hombre. Sí, claro. Más complicado fue el momento de que la economía se fue a nivel nacional agravándose, ¿verdad? Entonces los rendimientos no eran tan buenos, ¿verdad? Más o menos más ahí bueno, que era los 80, ¿verdad? Okay, por ahí. Sí, sí, más o menos era ahí, creo que por ahí estaba el 78, 80. Y entonces hubo una, pues, parte de depresión económica, ¿no? Los rendimientos, se pensó siempre en capitalizar, o sea que los excedentes se capitalizaran totalmente. Pero lo difícil ahí era el momento de que la sociedad decía, no, pero es que nos den un premiecito, que nos den, porque en las políticas decía, bueno, la devolución de excedentes, ¿verdad? En algunos estatutos decía la devolución de excedentes, ¿verdad? Que había que hacerle reformas. Entonces ya en las asambleas la votación decía, bueno, no, la totalidad. Entonces ahí se llevaba la propuesta de un 50 y un 50, que hoy día todavía permanece eso, creo. Y entonces ahí se le propuso y hasta la vez que yo asistía a las asambleas, se quedó en eso, en 50. En ese sentido, el que tenía más rendimientos era el que tenía operaciones, ¿verdad? Porque pagaba más intereses y más capital. Entonces, en ese momento, pues era un estímulo. Y para que sentirse bien en ese momento, decir, bueno, la comparación del sistema de banco y sistema porque la gente, a pesar de que se le daban, digamos, charlas, y entonces la gente no tenía la seguridad en sí para creer. Entonces ahí fue tiempos difíciles, hay momentos en que ya decían, bueno, hay tantas renuncias. Entonces las renuncias a uno lo asustan, ¿verdad? Estando uno en el Consejo de Administración ya uno se pone a ver, ya hay que descapitaliza. Y el asunto del capital, que la gente decía, costaba mucho que entendiera que era una suma que uno aportaba, pero para tener ese derecho, esa pertenencia de decir, esto tengo derecho, esto es una institución que es nuestra, en la cual yo tengo voz y voto. Entonces en las asambleas, participar en las asambleas, que era otra cosa difícil para el quórum de las asambleas. La gente generalmente costaba que llegara. Y los momentos ya cuando habían los chismes, los cuenteretes ahí de que está mal y que tal cosa, ahí siempre hay soplonazos, ¿verdad? A todo eso se le fue haciendo frente y por dicha ahí, nosotros tenemos en una época hay una oportunidad de cuando se quebró el Bancopp, habían unas colocaciones y entonces para recuperar eso con algunas propiedades que yo fui con el gerente entonces, que era Juan, a la Alajuela, a los tribunales de Alajuela, para ir viendo propiedades que habían ahí para tomarlas y negociarlas. Y el abogado que era José Aquiles, entonces fuimos varias veces ahí para recuperar, pero solventábamos en ese tiempo una pérdida mínima y habían las reservas. Entonces las reservas de ley, eso en definitiva viene a subsanar la cuestión. Entonces eso son una experiencia y definitivamente se salió de eso, ¿eh? Y fue, como le digo, ya un susto, nerviosismo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos va? ¿Qué futuro? Por ahí vino ese. Después hubo otra época difícil ahí, fue con Aldesa. Con Aldesa hubo una época difícil ahí cuando había una colocación ahí. Entonces ahí se solucionó porque bueno, siempre hay con las reservas. Después hubo con el gobierno de Rodríguez, Miguel Rodríguez, vino la primera dama y trajeron ahí unos estudiantes en economía
para hacer un plan ahí de una urbanización en la Guásima. Entonces la Guásima, ahí se iba a hacer una inversión, se hizo una inversión y por ahí vino que no funcionó, ¿verdad? Y entonces eran más de 100 millones. Que la Copealianza, Pérez Celedón, Cosique, Cope San Marcos y el Banco Centroamericano. Entonces ahí eran los actores en ese momento financieros para ese proyecto. Y entonces en eso vino el que la tiene ahora, el señor Rodríguez, que la compró, y entonces vino a la salvación. Y ahí se liberó Cope San Marcos, después el último que quedó fue el BCI, ¿verdad? Y entonces ya después de ahí no sé cómo hicieron ahí, pero finalmente con las reservas, después habían unos bonos que tenía la Cope San Marcos a un 24, un 28% colocados, y ese tenía unos rendimientos muy buenos. Se negociaron esos bonos y se pagó. Y lo que con las reservas lo cubrió la pérdida que fue tal vez había de unos entre 20 o 32 millones ahí, pero ya con las reservas, entonces se solventó eso. Ese fue más que todo el banco, un alto riesgo, sí. Y entonces en los momentos yo estaba en comité de vigilancia en esos tiempos, y entonces pues los dos compañeros míos de vigilancia y yo pues salvamos el voto. Bueno, ya la parte del edificio era ya en esos tiempos tenerlo y dejar de pagar alquileres, ¿verdad? En una parte ahí y después algunos créditos riesgosos que eran difíciles ya de salvar, como he comentado. Por ahí venía después el temor de las competencias, ¿verdad? Se fue solidarizando, ¿verdad? Y se fue entendiendo. Y uno no quisiera nunca que eso desaparezca, que la juventud, que dicen, bueno, Cope San Marcos, que digan, bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Qué sentido tiene? Entonces, que ellas digan, esto es nuestro, que entiendan, esto es nuestro, este es un movimiento nuestro, porque mi experiencia, digamos, yo me crié aquí y aquí era el beneficio de la cafetalera y era el que financiaba al productor. Y entonces era ir ahí y le decían sí o no, y le decían a usted, bueno, necesita tanto para comer, más que todo era... Y le cobraban los intereses al 30 de abril, anticipados. Y entonces ya venía la cosecha, pagaban en diciembre y enero, y no le devolvían un 5 de esos 2 meses ahí. Entonces ya en la cooperativa no, va al día, usted pagó a tal día y ahí quedó. La justicia es una justicia social, económica, totalmente. Y una oportunidad para entenderlo, y en su momento yo siempre he insistido en eso, en que las charlas, ese sentido de pertenencia, que esto es nuestro, esto fue un esfuerzo de los abuelos en momentos difíciles que se presentaron, porque, como digo, los gobiernos en sí no había sido un apoyo total en ese momento, sino que decían, bueno, las instituciones, el Infocop, bueno, que era el departamento cooperativo de Banco Nacional, ya hoy día el Infocop, pero ¿qué hace el Infocop en su momento? ¿Y qué hacemos nosotros en la cooperativa en sí para en momentos reclamar o decir esto está bien, esto no está bien, no está bien? Totalmente, eso es sumamente necesario que sea intenso para que ya las futuras generaciones lo entiendan. Y decía, desde las escuelas, los colegios, aún ya los que van a universidad, también algunos de universitarios que no entienden ese sentido de que esa cooperativa está ayudándonos en la economía general, ¿verdad? Que eso socioeconómico,
porque decíamos, bueno, totalmente ahí el que entrega 5 fanegas o el que entrega 5.000, en el caso de las de café, y de ahí viene esa economía moviendo al sistema bancario y sistema de... O sea, que tengan confianza en el movimiento cooperativo, digamos, en lo económico que se vive, definitivamente, repito, es una pertenencia, sentirse uno con dueño, y entonces continuar con eso y que quede claro que decir, bueno, esta es una organización que es nuestra, que tenemos que apoyarla, que tenemos que sentirnos orgullosos, y en el momento que los pioneros en sí, que las luchas que fueron luchas, siguen siendo luchas sin fin, hay que seguir luchando y hay que seguir venciendo el enemigo, que es la desconfianza o la mala fe, sino que decir, bueno, esto nos sirve para que mi hijo esté en la escuela, que mi hijo estudie, si puede ir a una universidad, que tenga ese apoyo, y después fortalecer los controles es sumamente eficiente, los controles de que den las finanzas, ¿verdad? Los estados financieros, que sean verdaderamente reales, que sean certificados por auditorías. Totalmente eso da confianza, tiene que serlo, ¿verdad? En este momento, y que cuando haya algún asunto que siempre tiene la economía, pues que se diluce y que se diga en su momento y se arregle sin mala fe, sino que decir, bueno, por el bien eso sería que tenga confianza la gente, ¿verdad? Con la trayectoria que ha tenido Cope San Marcos, de cómo se inició, cómo fue saliendo en las buenas y en las malas, en dificultades, en tiempos malos, el apoyo no gubernamental del todo, ¿verdad? En el momento que la creencia, en el momento que ya haya ese apoyo gubernamental por medio de Infocop, ¿verdad? Que definitivamente se dé ese apoyo y esa creencia, y que se prepare la niñez, las escuelas, los colegios, para que sostengan eso al futuro, ¿eh? Porque, como le digo, ese sentido de pertenencia, que ellos lo comprendan, lo entiendan, que sea, o sea, lo que vino salvando, lo que vinimos resolviendo, y que fue bienestar, y eso continuará, y será porque uno no puede decir, bueno, yo soy cliente de un almacén, no es lo mismo decir, es un almacén cooperativo. Entonces ese motivo de la confianza, de decir, bueno, tengo en la cooperativa mis ahorros y tengo confianza en él, entonces yo llego ahí, manejo mis ahorros y participo en las reuniones, en la asamblea, estoy enterado de que se me dé la información económica en todo momento. Eso debe continuar para toda la gente futura. Cope San Marcos, donde usted sí es primero.